legitimidad divina eclesiástica no necesariamente se identifican y coinciden. Deberían, pero no necesariamente se identifican y coinciden, porque ha ocurrido algunos casos donde un legislador auténtico, haciendo uso de sus derechos, el Papa, por ejemplo, haciendo uso de sus derechos como legislador supremo de la Iglesia, ha hecho un acto que tenía legitimidad positiva en la ley eclesiástica, pero que no tenía legitimidad divina. Les pongo un ejemplo: la disolución de la Compañía de Jesús en la bula Dominus Ac Redemptor del Papa Clemente. ¿El Papa puede disolver una congregación religiosa? Sí, puede, le corresponde, es su derecho, legislador supremo. ¿Pero por qué la disuelve? Por la presión de las cortes masónicas europeas que presionan al Papa para que lo disuelva, para que disuelva la compañía. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hacen los jesuitas? Los jesuitas, que no les queda otra cosa, se someten. Pero los jesuitas que estaban bajo la jurisdicción de príncipes no católicos, como en Prusia, que estaban bajo la jurisdicción política, o sea, que podían no obedecer al Papa, que podían resistieron y se siguieron organizando de manera clandestina como jesuitas. Y por eso cuando acaba el proceso revolucionario y el Papa Pío VII restaura la compañía en 1814, la restaura de ahí, de los que habían resistido a un antecesor suyo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces un legislador eclesiástico que tiene derecho a legislar puede hacer una medida a la que él podría tener derecho, pero que puede ser injusta en algún caso concreto. ¿Y qué se hace? Por lo general se aguanta, pero cuando compromete algo que es tan sagrado como la misa, ahí se debe resistir. Y bien, ahora bien, si Burke cree que la fraternidad de San Pío X es ilegítima y que los actos del pontífice, porque ¿qué está diciendo? No solo está atacando a la fraternidad, sino está atacando al Papa Francisco también, por haberle dado la jurisdicción. Entonces, si ataca esos actos del pontífice, tiene que atacarlos porque él cree que son ilegítimos divinamente, porque son totalmente legítimos de manera positiva, pero no señala por qué serían ilegítimos. ¿Acaso es un acto intrínsecamente malo lo que hace la fraternidad? No, al contrario, él dice que no, que simplemente están separados. Aduce un acto jurídico dudoso como prueba firme para poner un acto jurídico pleno, para poner en duda un acto jurídico pleno y que correspondería de derecho al Santo Padre. Dice que no hay explicación canónica para este acto, pero la hay, es clarísima. Un obispo, y mucho más el Papa, puede otorgar jurisdicción a cualquier sacerdote válidamente ordenado. El otorgamiento de jurisdicción es incluso favorecido por el derecho, a diferencia de las sanciones penales, como la excomunión, que no requieren proceso o, si son automáticas, permiten la suposición de su invalidez por motivos de conciencia, como ya hemos visto, o procuran siempre remediarla porque son de carácter medicinal. Entonces el Papa puede dar jurisdicción a quien quiera. Burke no es nadie para resistir ese hecho. Ahora, ¿por qué Burke, siendo un canonista inteligente, dice ese tipo de cosas tan antijurídicas? Hay dos posibilidades: una ceguera preternatural o que actúe de acuerdo a un interés oculto. Probablemente sea lo segundo, porque ¿qué ocurre? Como él se ha puesto supuestamente en el candelero por haber sometido las dubias sobre la interpretación y el contenido de Amoris Laetitia, él no quiere parecer tan a la derecha, no quiere parecer tan tradicional, así que le pega a la fraternidad como tantos otros y cree que no le van a hacer nada más bien por haberle pegado y con eso gana puntos ante la jerarquía modernista, ¿no? Es una pena que caiga en esto el Papa. Lo curioso es que la labor del canonista, y más si es un notario apostólico, es constatar realidades jurídicas. Pero tratar de hacer una valoración barata y tan prejuiciosa es cosa de un Alejandro Bermúdez cualquiera. No tendría por qué manifestar su desacuerdo con una determinación jurídica. Claro, porque un abogado, cuando ve una determinación jurídica, no tiene por qué estar en desacuerdo, a no ser que sea directamente opuesta a la fe y a las buenas costumbres. ¿Y en qué se opone la fraternidad de San Pío X a la fe y a las buenas costumbres? Podría, en su ignorancia o malevolencia, creer que sí se opone a la fe y a las buenas costumbres, pero no lo dice. Solo menciona las consagraciones del 88, cuyos supuestos efectos penales fueron ya retirados en el 2009 y que no constituyen en sí actos cismáticos. Podrían serlo, pero en este caso no lo fueron. E intrínsecamente malos, que en ningún caso lo serían. En fin, cabe preguntarnos qué hubiera pasado si Monseñor Lefebvre no hubiera llevado a cabo la Operación Supervivencia. A este punto nos remitimos a una interesante entrevista al padre Emerson, que es la que hemos estado viendo, ¿no? Para resumir, porque ya estamos un poquito tarde. Le preguntan al padre Emerson: ¿ustedes tienen el mismo derecho que se le reconoció a la fraternidad en este protocolo abortado del 5 de mayo del 88
a criticar el Concilio Vaticano II, los puntos que son opuestos al Concilio Vaticano II, y el padre Emerson dice sí, y en Roma la Constitución Gaudium et Spes es papel mojado, y la Declaración de la Libertad Religiosa está sometida a crítica. Entonces no hay ningún problema. Y luego les dicen, y dice Emerson, en efecto, continuamos a criticar esas partes del Concilio Vaticano II que nos parece que no están en claro acuerdo con la tradición. Y la pregunta, que es todavía del año 90, ingenuo año 90, es la siguiente. Ustedes envision, dicen en inglés, ¿no? O sea, visionan, observan, esperan el día en que puedan tener un obispo. Bueno, sí, Roma nos habla del obispo para el futuro. Por ahora, sería muy ridículo para una comunidad de 20 sacerdotes y 30 seminaristas, como somos ahora, tener un obispo propio. Tenía sentido para la Fraternidad de San Pío X, que es 10 veces más larga. Ahora la Fraternidad de San Pío de San Pedro, que es la de Emerson, que es supuestamente los que le reconocieron y le reconocieron todo derecho, tiene 287 sacerdotes y ningún obispo. Y no solo eso, a raíz de la famosa carta de los 16 entre el año 99 y 2000, que es cuando 16 sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro, de esta fraternidad que supuestamente le habían conseguido todo, piden a su superior celebrar la misa nueva, que les den para celebrar la misa nueva. Sacerdotes de la Fraternidad de San Pío de San Pedro. Y el superior de la San Pedro les dice, el padre Bisic le dice, no, porque ustedes hemos sido constituidos por la Santa Sede para celebrar solo el rito tradicional, pero queremos ese derecho. Entonces, ante eso, escriben una carta, lo puentean al superior y escriben una carta a la Comisión Ecclesia Dei, que los interviene, descabezan al superior, cambian a los rectores de los seminarios, y desde ese momento la Fraternidad de San Pedro, aunque crece, está momificada y como en una reserva de indios. Es decir, está en un lugar apartado, ¿no? En lugares apartados donde no moleste a nadie. Y ese ha sido el mismo caso del Instituto del Buen Pastor, etc. En conclusión, si las comunidades Ecclesia Dei existieron, fue por la operación supervivencia. Y si las comunidades Ecclesia Dei siguen existiendo, es por la operación supervivencia. Gran acto heroico y necesario, ¿no? Porque hasta el motu proprio Summorum Pontificum, que permite la celebración de la misa tradicional, con todos sus bemoles, no fue conseguido por las comunidades Ecclesia Dei, sino como parte de los redoblados intentos por parte de la Santa Sede de regularizar a la Fraternidad de San Pío X, como una de las condiciones iniciales para iniciar las conversaciones doctrinales, que se empezaron a realizar a partir del 2010, ¿se acuerdan? Fue, por lo tanto, un gran acto heroico y necesario, no por el bien propio de Monseñor Lefebvre, ni por el bien propio de la Fraternidad de San Pío X, sino por el bien de la Santa Madre Iglesia. Cosa ininteligible para las personas sumergidas en el modernismo o en el carrerismo eclesiástico, que consideran que lo único bueno es que te dejen algún espacio para que, no poniéndote al servicio de toda la iglesia, sino de un grupo de tus seguidores, puedas realizar determinados actos de tu preferencia, pero siempre inmolar incienso al César. Entonces, fue por eso una gran gesta y un gran acto que debemos agradecer mucho, y parte del hecho de que estemos aquí, de que recibamos los sacramentos, de que podamos tener la vida divina en esta capilla, ¿no? Con el Padre y con otros padres como el Padre Trejo que han pasado, como Monseñor Felé, es por esta operación supervivencia, y por eso debemos recordarle este año y tener en cuenta siempre esto, y por eso tratar de refutar a todos aquellos que a veces no saben lo que dicen y atacan injustamente a la fraternidad. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Mi estimado Norbert. Ante todo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pero muchísimas gracias siempre por toda la elocuencia, Gracias. la profundidad de la exposición. Te agradezco mucho. Sobre todo, tratar de alguna manera navegar entre todas las contradicciones propias de un legalismo casi ya talmúdico, ¿no es cierto? Exacto. En el cual nos ha sumado todo esto. Pero puntualmente,
viendo la experiencia, justamente la mencionada Artera San Pedro, y todas las demás situaciones difíciles del así llamado nuevo uniatismo con Roma, con todas estas cosas, y a dónde llevan, es decir, Exacto. al punto ciego. Exacto. ¿Qué se puede esperar de alguna manera a futuro, viendo la situación? Porque, como decía el padre Farshwiteg en su momento, en el superior, incluso en el 88, justo después de las excomuniones, nos sentimos orgullosos de ser excomulgados por esta falsa iglesia con autoridades inválidas. Digamos, ¿hasta qué punto podemos seguir considerando que es un diálogo con la Iglesia Católica esto? ¿Hasta qué punto son estas jerarquías realmente representantes de la Iglesia Católica y no de alguna manera la propia fraternidad? ¿Puede continuar 100 años más esto si el mundo, digamos, sigue existiendo? ¿Cuál es el rumbo a seguir dando estas contradicciones y que los mismos sacerdotes y mismos en un momento obispos de la fraternidad han envisionado, para usar esta palabra de la fraternidad San Pedro, digamos, una situación propia de una contradicción de fe a este punto? Claro. Profundísima, que llega a que hay un cuestionamiento sobre dónde está la Iglesia, claro, cuál es la jerarquía, qué es la Iglesia, claro, católica, hacia dónde nos dirigimos. Interesante pregunta, la resumiría en dos puntos. El primero sería, ¿qué se espera de esta situación? ¿No? Y el segundo es, ¿hasta qué punto la estructura conciliar es la Iglesia Católica? Y sobre el primero, sobre lo que va a venir, mi estimado, hay que al final orar como León Blois, ¿no? Que hay dos versiones del dicho de León Blois. Cuando quiero escuchar las últimas noticias, leo el libro del Apocalipsis. Pero también hay otra versión, que es que cuando quiero escuchar las últimas noticias, leo las epístolas de San Pablo. Ambas son las últimas noticias. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Estamos en un momento muy, muy complicado en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Lo que sabemos es que la Iglesia va a permanecer. No sabemos en qué condiciones, porque también nuestro Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Eso lo podemos saber, y más no sé. En segundo lugar, es un tema muy complicado, pero yo tiendo a pensar, como pensaba ya en algún tiempo, lo insinuó y lo desarrolló algo, pero no se atrevió nunca, por razones también de que murió en los años 70 también, el padre Membiel hablaba de cómo coexisten la Iglesia Católica y la Iglesia de la publicidad, ¿no? O sea que un papa puede ser el papa legítimo de la Iglesia Católica, pero a la vez ser el papa mediático, el pseudo jefe mediático de una organización coloide y amorfa que sería la Iglesia de la publicidad, o, para usar el término del abate Georges de Nantes, el MASDU, el movimiento universal, el movimiento de animación espiritual de la democracia universal, ¿no? Que eso sería la otra. Entonces, pero tiene esos visos de enigma de las situaciones apocalípticas, evidentemente. Entonces, yo no sé qué pueden pensar otras personas, no sé exactamente qué piensan algunos jerarcas eclesiásticos, no podría hablar por ellos. Pero lo que sí sé es que tenemos los sacramentos, tenemos la misa, tenemos la doctrina, y una sola misa le da más gloria a Dios que toda la gloria que le dan todos los santos y los ángeles, incluida la Santísima Virgen, por toda la eternidad, decía Rollo Marín. Y hay un libro muy bonito de un monje llamado Don Anscario Bonnier, que se llama El triunfo de Cristo. Y dice, si solo hubiera habido una sola misa, Cristo habría triunfado. Entonces todo lo demás es gratis, todo lo demás son regalos, ¿no? Entonces, y es cierto. Entonces, si nosotros nos mantenemos católicos, practicantes, viviendo la vida divina, combatiendo el pecado y profesando la fe íntegra, rezando nuestro rosario diario, como nos dijo Fátima, y en presencia de Dios, y generando ambientes que estimulen a la virtud, huyendo de todos los ambientes que nos corrompen, estamos ganando nuestra batalla personal contra el anticristo. Y eso es lo que cuenta. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué tal? La Iglesia, si bien es una institución sobrenatural por su fundador, exacto, también es un cuerpo organizado y exacto, indefectiblemente pues está inmerso dentro de un marco jurídico.
Exacto. Tú te has referido sobre lo ilícito y también sobre lo válido, ¿no? Entonces, podría relacionarse o vincularse lo ilícito con la ley, en este caso la ley positiva, o lo válido, había dicho, ¿no? Lo ilícito dentro de la ley positiva, ¿no? El derecho positivo, y lo válido dentro de lo que es la ley natural. ¿Podría vincularse eso? Bueno, en todos los hay cosas que son válidas para la ley natural e inválidas para la ley natural. Hay cosas que, mejor dicho, hay cosas que son lícitas para la ley natural y cosas que son ilícitas para la ley natural. La validez es un criterio que también puede extrapolarse tanto al aspecto de la ley natural como al de la positiva, pero quizás, voy a tratar de interpretar un poquito, quizás tú te refieres a que determinados actos, por ejemplo, de la fraternidad o de Monseñor Lefebvre, podría alguien entenderlos como ilícitos, pero válidos. Claro, algunos los entienden así, por ejemplo, el Burke los entiende así, pero en verdad no son ilícitos. Son lícitos y válidos. Lícitos porque son legítimos, ¿no? Legítimos de legitimidad divina, ¿no? Sí. Y además afirmados por el derecho canónico. Y afirmados por el derecho canónico, de legitimidad positiva. Sí. Previó estas situaciones. Previó estas situaciones. Y las prevé y las sigue previendo. Entonces, estamos totalmente seguros. No es una situación de podría ser, no. O sea, estamos seguros para todo acá. ¿Alguna pregunta más? Sí. Exacto. Ese es un caso interesante. No sé si podría comentarlo brevemente, el caso de Honolulu. Por favor, padre. Pater, creo que... Perdón. Un grupo de fieles tradicionistas de Honolulu llevaron a un obispo de la fraternidad a hacer confirmaciones, y el obispo de Honolulu dijo que eran cismáticos y heréticos. Entonces la jefa, que era una mujer, la jefa del grupo tradicionista, escribió a Roma al cardenal Ratzinger, y el cardenal Ratzinger contestó al obispo a través del nuncio en Washington, en Hawái, depende de Washington, que la fraternidad no son ni cismáticos, ni heréticos, ni cismáticos. Ni excomulgados. A los fieles. A los fieles. No, ni heréticos ni cismáticos. Claro, claro. Y me parece porque el obispo creo que también dijo algo así como que los fieles estaban, claro, renunció, y era un tipo lleno de escándalos terribles. Era un Ferrario, creo que. Pregunta, por favor. Sí, bueno, tanto estamos hablando de Monseñor Lefebvre, que en tu opinión, ¿cómo lo podemos comparar a Monseñor Lefebvre en su tiempo a los grandes defensores de la fe? ¿Se te ocurre a alguien identificado? Yo creo que la clásica comparación con San Atanasio es muy pertinente. Es muy pertinente. Con el... toda comparación es un insulto, pero yo creo que Monseñor Lefebvre tuvo que padecer algo que San Atanasio no se imaginó que podría, o que a lo mejor se imaginó pero no lo dijo, por lo menos nunca, que es el martirio moral. Porque una cosa es ser perseguido desde afuera por un emperador filoarriano que manipula a los obispos, pero otra cosa es el martirio moral. Atanasio fue perseguido por la iglesia. Por el Papa Liberio también, claro. Pero en el grado de martirio moral que sufrió Monseñor Lefebvre y que sufrieron los católicos tradicionalistas, yo creo que es por lo menos una experiencia inédita desde la crisis arriana, ¿no? Pero hay muchos, porque también Monseñor Lefebvre es un resistente, pero también es un misionero, ¿no? Entonces el sentido de dimensión como obispo misionero es en general, yo creo, la gran figura de la iglesia militante del siglo XX, desde mi perspectiva modesta, ¿no? El verdadero cruzado del siglo XX. El verdadero cruzado del siglo XX. El gran cruzado. Porque defendió lo más sagrado que tenemos, ¿no? Que es la misa y los sacramentos, ¿no? Dime. La operación de resistencia del Museo de Lefebvre, ¿puede haber una comparación con la del Monseñor Tuc, si se puede mencionar así? No he estudiado a cabalidad la experiencia de Monseñor Tuc. Monseñor Tuc también probablemente haya sufrido un martirio moral, pero lo importante que hace Monseñor es que Monseñor sabe que hay que resistir desde la iglesia. No digo que Monseñor Tuc esté fuera de la iglesia, pero como... ¿Qué es lo que preguntó?
la comparación entre la resistencia, creo, de Monseñor Tuc y de Monseñor Lefebvre. No, pues es distinta. Es distinta. Claro, Entonces, Monseñor Lefebvre sigue aceptando al Papa como exacto, Papa. sigue aceptando al Papa como Papa. Solamente que la situación Y por eso- es insoportable, en que exacto. Monseñor Tuc declara la sede vacante. Exacto. Es Eso es lo principal. completamente distinto. Lo principal. Y Monseñor Lefebvre sabe que debe resistir desde la Iglesia, para la Iglesia, a través de una organización eclesiástica, como fue la Fraternidad de San Pío X. Entonces, en cambio, en la trayectoria de Monseñor Tuc, ordenaba masivamente, ordenó también a los, me parece, a los obispos del Palmar, ¿no? O sea, fue una cosa, Eso es otra cosa. Esto fue aparte y Sí. eso se arrepintió. Se arrepintió, Y Monseñor Tuc no consagró tanto sobre eso. claro. Los Los sucesores, sucesores fueron los que consagraron. consideraron, claro. En realidad él no consagró tanto. Esa sería, como dice el padre, esa sería las diferencias Pero fundamentales. sí él proclamó la sede vacante. Pero él proclamó la sede Diferencia vacante. Monseñor Sí, Lefebvre. sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Aquello que Dime. declaran, hablando del tema de la sede vacante, aquellos que declaran que la sede no está vacante, ¿sí se podría decir que están separados de la iglesia? No. ¿O que son cismáticos? Los que declaran que la sede no está vacante, Que está vacante. que está vacante, depende. Bueno, es un tema muy complicado, yo no lo he estudiado. No, no está fuera de la iglesia. No está fuera de la iglesia. Dada la crisis de la iglesia se puede opinar. Claro, se puede opinar. Lo que no se puede es predicar. Pero sí personalmente se puede opinar. Y no entran en pecado. Yo creo que no. No está. Yo creo que no. Porque los escándalos, 50 años de escándalos, de abuso litúrgico, De pérdida de fe, ¿no? sí, creación de una misa dudosa, de sacramentos dudosos, hacen, y de actos y de declaraciones Sí. de estos papas, como Pablo VI, Juan Pablo II, el mismo Benedicto en su teología, Y ni Francisco se diga ahora, esto, ¿no? hace que las almas se escandalicen, Claro. que lo piensen. Entonces que ningún obispo ni ningún laico puede declarar la sede vacante. Puede pensar, pero no la puede declarar. Exacto. Solamente el cuerpo de cardenales o el Claro. mismo papa o un sucesor puede declarar la Exacto. sede vacante. Un papa un día puede declarar que estos fueron... Exacto. Como Y hubo el casos. colegio de cardenales, que son los que lo eligen. Claro. Pero sí se puede pensar. Se puede pensar, porque incluso Y como en todas partes, en esta época de desorden, dentro de los sedevacantistas hay loquitos y los hay muy inteligentes y muy sabios, como el padre Checada. claro, por ejemplo, la de Checada, una figura grande. Los de materialiter, formaliter. Los del Instituto Matermónico, sí. Del padre Gerard de El padre Lorier. Gerard de Lorier, que también tuvo esas tendencias. Entonces, porque es un juicio, Serios. es un juicio que se Los hace. estudios son serios. Claro, es un juicio, la sede vacante es un juicio que hace un teólogo particular, ¿no? Por lo general tiene que ser un teólogo que hace un juicio sobre determinado aspecto, pero no es una herejía, porque no es la negación sistemática de un dogma, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tener la diferencia, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Dime. ¿Qué tiene que ver la fraternidad San Pío X con el sedevacantismo? Ha habido sacerdotes que estuvieron en la fraternidad de San Pío X y que se fueron a congregaciones distintas, que se volvieron sedevacantistas o que nacieron sedevacantistas, como el caso del mencionado padre Checada. ¿Por qué se relaciona tanto? Bueno, porque hay... Padre, ¿Qué preguntó? la relación entre la fraternidad de San Pío X y el sedevacantismo. No hay ninguna relación. ¿Por qué lo Porque relacionan la tanto? fraternidad no es sedevacantista. No es sedevacantista. La fraternidad ha reconocido a todos los papas canónicamente, incluido al Papa Francisco. Exacto. Y de hecho hay relaciones continuas con Exacto. Roma. Exacto. Lo que decía es que había algunos sacerdotes que habían estado en la fraternidad y que luego De hecho hay fieles, y fundan. algunos que vienen acá que son sedevacantistas, pero... Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que... No, yo creo que es la Sí. hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Te damos gracias independiente de Dios por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Sí, sí, Muchas gracias.